Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en su casita junto con su familia. Sí, una vez más el profesor José Luis Jaramillo para una nueva clase de Ciencias Naturales para tercero básico. Hoy con la clase 7 de esta unidad 3, las plantas y los recursos. Vamos a ver inmediatamente los materiales que necesitamos para esta clase. El lápiz grafito, la goma de borrar, el lápiz bicolor, el cuaderno de Ciencias Naturales y el cuadernillo Aptus de Ciencias Naturales del segundo semestre. Sí, estamos trabajando con este cuadernillo que fueron a buscar, ¿cierto?, su apoderado del segundo semestre en la unidad 3. Estamos en la unidad 3, las plantas y los recursos. Y hoy, en esta clase 7, vamos a ver las hojas y la fotosíntesis. Objetivo de esta clase: describir que las hojas necesitan luz, agua y aire para fabricar su propio alimento. Experimento las necesidades de una planta. ¿Se recuerdan el experimento de las 6 plantas que ustedes hicieron? Quiero felicitar a aquellos estudiantes que enviaron las observaciones descritas de la página 16 del cuadernillo Aptus y también algunas fotos de evidencias de cómo quedaron las plantas en este experimento. Miren cómo quedaron mis plantas. Las plantas con agua y sin agua. La planta con agua creció y se desarrolló mucho más. En cambio, la planta sin agua se me volvió mustia, o sea, se encogió y se puso amarilla y se secó finalmente y murió. La con luz y sin luz, fíjense, la con luz crecieron muchas hojitas. En cambio, la sin luz no crecieron más hojitas y las hojitas se colocaron de color amarilla. La con aire y sin aire, fíjense, la con aire quedó verdecita y crecieron muchas más hojas. En cambio, la sin aire quedó la hoja de color amarilla y el tallo, ¿cierto?, y se secó. Entonces, en este experimento nos dimos cuenta de muchas cosas. Sí, que una planta necesita elementos fundamentales para poder vivir y crecer. Sí, necesita agua para que crezcan sus hojas, sus flores, sus frutos y se desarrolle. La sin agua, ¿cierto?, va a hacer que la planta se muera. La con luz también necesita luz la planta para que pueda crecer y desarrollarse. La sin luz, ¿cierto?, le va a faltar este elemento para que pueda crecer y desarrollarse. Con aire también es importante. Esta planta con aire creció, se desarrolló y llegó, ¿cierto?, con más hojitas. En cambio, la sin aire se volvió, ¿cierto?, de color amarilla y se secó. Qué importante este experimento para ver qué necesita una planta para vivir. Estos mismos elementos los vamos a ver hoy día para este proceso llamado fotosíntesis. Pongan atención. El aire es una mezcla de gases. Sí, el aire está formado por diferentes gases que no son posibles de ver a simple vista, pero están presentes. Estos gases son oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y otros gases como el argón. Esto mismo ocurre, ¿cierto?, en nuestra atmósfera, en nuestro aire que nosotros respiramos. Las plantas y los árboles, los vegetales, necesitan del aire un elemento esencial. Sí, este que está acá, el dióxido de carbono. Este gas que tiene el aire lo necesita la planta para realizar su propio alimento, para poder hacer este proceso llamado fotosíntesis. Finalmente va a liberar un gas llamado oxígeno, fíjense, ahí va el dióxido de carbono, 1 de carbono y 2 de oxígeno, una molécula, y aquí van los 2 de oxígeno, el O2, ¿cierto?, que va a liberar finalmente cuando haga su proceso. Por eso el aire es muy importante para las plantas, porque el aire contiene este gas llamado dióxido de carbono que las plantas, ¿cierto?, lo necesitan para fabricar su propio alimento. Nosotros le damos también este gas cuando nosotros expiramos. Sí, miren, fíjense, cuando nosotros inspiramos, tomamos oxígeno que va por nuestras narices hacia nuestros pulmones. Y cuando expiramos, o sea, cuando botamos el aire, botamos el dióxido de carbono de nuestro cuerpo hacia el exterior. Este gas, llamado dióxido de carbono, le sirven a las plantas. Y las plantas nos dan el oxígeno para que nosotros respiramos. ¿Qué importantes son las plantas para nosotros? El aire similar a una taza de café con leche con azúcar. Sí, esto mismo ocurre con una taza de café con leche con azúcar. En este ejemplo no se distingue la leche del café y del azúcar.
pero están presentes. Aquí está en esta taza la leche, el café y el azúcar. Son 3 elementos diferentes, ¿cierto? Pero al revolverlo pareciera que fuera uno solo. Bueno, en el aire pasa lo mismo. De todos los gases del aire, el que respiran todos los seres vivos es el oxígeno. Y nosotros eliminamos, y los seres vivos eliminamos un gas llamado dióxido de carbono. Entonces, ¿es similar el aire a una taza de café? Sí. Aquí hay elementos diferentes: argón, dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno y otros gases contaminantes, pero no se observan, parece que fuera, ¿cierto?, uno solo. Y en la taza con leche y con azúcar lo mismo, tiene azúcar, café y leche, 3 elementos, pero al revolverlos pareciera que fuera uno solo. Repasemos las partes de una planta. ¿Recuerdan la función que correspondía a cada una de las partes de una planta? Partamos por la raíz. ¿Se acuerdan que la raíz tenía 2 funciones? ¿Cuál es la principal función de la raíz? ¿Se acuerdan, no? Muy bien, ¿cierto? Absorber el agua. ¿Y cuál es la otra función de la raíz? Lo vimos en la clase 2. La otra función era sostener a la planta. Muy bien. ¿Y se acuerdan cuál es la función del tallo? Excelente, sí, te escuché. Transportar el agua, ¿cierto?, hacia las hojas. ¿Y cuál será la función de la hoja? Muy bien. La función de la hoja es fabricar su propio alimento. Sí, es aquí en la hoja donde va a ocurrir un proceso, donde va a obtener elementos para fabricar su propio alimento. Es aquí en la hoja donde la planta se alimenta, se autoalimenta, ella misma fabrica su propio alimento y se lo incorpora, ¿cierto? Es aquí en la hoja donde ocurre este proceso que se llama fotosíntesis. Repasemos entonces. La raíz, ¿cierto?, absorbe el agua y sostiene la planta. El tallo transporta el agua y la hoja fabrica su propio alimento. Ahora, ¿cómo fabrica su propio alimento? ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Cuáles son los elementos que necesita la fotosíntesis para poder fabricar el alimento? Esas preguntas las vamos a contestar al final de la clase, así que pongan atención a la clase de hoy. La fotosíntesis. Sí, la fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas fabrican su propio alimento. Las plantas no se alimentan como los animales. Las hojas de las plantas son las encargadas de fabricar el alimento que necesita cada planta para vivir. La fabricación de alimento que ocurre en la hoja se llama fotosíntesis. Esto ocurre cuando las hojas reciben luz del sol. Esta luz que llega al interior de las hojas convierte el agua y un gas del aire, el dióxido de carbono, en el alimento que necesita la planta. Junto con esto se libera otro gas del aire que se llama oxígeno. Se libera, se expulsa hacia el exterior. El alimento que se produce es un tipo de azúcar, una glucosa. La planta ocupa este azúcar en crecer, desarrollarse, producir más hojas, flores, semillas y frutos. Fíjense aquí, veamos el esquema. En la fabricación de alimento, las hojas de la planta primero reciben la luz, fíjense, captan. La hoja tiene un pigmento que se llama clorofila. Sí, la clorofila es lo que le da el color verde a la hoja. Y este pigmento es el que capta la luz del sol. Luego, las raíces absorben el agua, ¿cierto?, y es transportada por el tallo hacia la hoja. Luego absorbe un gas. Aquí en la hoja también hay unos pequeños orificios llamados poros. Estos poros absorben el dióxido de carbono del aire. Sí, un componente del aire, no recibe todo el aire, sino que un componente del aire que se llama dióxido de carbono. Este dióxido de carbono entra a los poros de la hoja. Junto con el agua se mezclan y la luz, ¿cierto?, se mezclan y ahí se va a fabricar un azúcar, sí, una glucosa. Este azúcar que va a fabricar la planta gracias a la luz, al dióxido de carbono y al agua, la va a incorporar a toda su planta, al tallo, las hojas, los frutos, a las semillas, todo, ¿cierto?, para que ésta pueda crecer y desarrollarse. Y finalmente, cuando fabrica este azúcar, libera hacia el exterior, hacia el aire, un gas muy importante para nosotros que se llama oxígeno. Lo libera, finalmente lo libera. Este
Este proceso que acabo de se llama fotosíntesis. Sí, la fotosíntesis es la fabricación del alimento en las plantas. ¿Cómo fabrica su propio alimento la planta? Vamos a ver el siguiente esquema para que quede más bien explicado. Pongan atención. Primero, alimento que produce la hoja. Aquí tenemos la hoja. Recuerden que la fotosíntesis no ocurre en el tallo ni en la raíz, ocurre en la hoja. Por eso una planta sin hojas se va a poder alimentar. No, la planta necesita hojas. Entre más hojas tenga, mucho mejor, porque así va a poder alimentarse sin ningún problema. Primero, lo importante, la luz. Sí, la hoja va a captar la luz que viene, ¿cierto?, del sol. También puede ser de una ampolleta o también puede ser, ¿cierto?, cualquier tipo de energía lumínica, tanto artificial o natural, la va a captar la hoja. Después, ¿cierto?, pues las raíces van a absorber el agua y la va a transportar por el tallo hacia la hoja. Llega el agua hacia la hoja, llegó la luz y llega el agua. Luego, ¿cierto?, va a absorber el aire, el dióxido de carbono, el CO2 que tiene el aire, lo va a absorber. No va a absorber el oxígeno, ni el argón, ni el nitrógeno. Va solamente a absorber el dióxido de carbono, uno de los componentes del aire. Lo va a absorber. Se junta el agua, se junta la luz, se junta el dióxido de carbono y aquí va a formar, ¿cierto?, una glucosa, un azúcar. Este azúcar, que es energía química de la planta, la va a transformar, ¿cierto?, en un dulce, y ese dulce se va a ir por todas las partes de la planta para poder, ¿cierto?, crecer y desarrollarse. Una vez que fabrica este azúcar, la planta dice: ¡oh, me sobra este oxígeno! ¿Qué hago? Y la planta, al sobrarle este oxígeno, lo libera por los mismos poros donde entra el dióxido de carbono. Por esos mismos poros sale el oxígeno hacia el exterior, hacia el aire. ¿Y a quién le importa ese oxígeno? Sí, a nosotros y a los animales. Respiramos oxígeno y luego cuando expiramos botamos dióxido de carbono. ¿A quién le importa el dióxido de carbono? A las plantas. Las plantas obtienen el dióxido de carbono, fabrica su alimento y bota el oxígeno. ¿A quién le importa el oxígeno? A nosotros. Inspiramos, tomamos el oxígeno a los pulmones y botamos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono a la planta y así. Por eso nosotros, los seres humanos y los animales con las plantas, tenemos que estar muy bien relacionados, porque ellos nos dan un elemento muy importante para nosotros y nosotros también les damos un elemento muy importante para las plantas: oxígeno y dióxido de carbono. Práctica guiada. Vamos a realizar esta actividad en conjunto. Recuerden que esta actividad está en la página 33 de su cuadernillo Aptus. Dice: con ayuda de la imagen anterior, vamos a explicar cómo la planta fabrica su alimento. La planta fabrica su alimento ¿cuándo? ¿Cómo fabricaba la planta su alimento? ¿Qué es lo que pasaba primero, segundo, tercero? Muy bien. Sí, primero capta la luz del sol, luego absorbe y transporta el agua hacia las hojas, luego absorbe este componente llamado dióxido de carbono del aire, fabrica, ¿cierto?, esta glucosa y finalmente libera un gas llamado oxígeno hacia el aire. Excelente. Luego, completa las oraciones con las palabras que describen la fabricación del alimento en la planta, fotosíntesis. Aquí están las palabras clave. Algunas palabras se repiten. Las palabras clave son agua, aire, luz, alimentos. A ver, vamos a ver. La fotosíntesis ocurre cuando las hojas de las plantas captan el agua, no, captan el aire, no, captan el alimento, captan la luz. Muy bien, sí, captan la luz del sol. Además, convierten, que viene de las raíces. Uy, ¿qué viene de las raíces? ¿Qué convierte? ¿Qué viene de la...? Muy bien, el agua, excelente. Que viene de las raíces y un gas llamado dióxido de carbono del... ¿Dióxido de carbono viene del...? Sí, del aire, excelente. Viene del aire, ¿cierto?
convierte el agua, el aire, la luz, el agua y el aire, lo convierte ¿en qué lo convierte? Ah, sí, lo convierte en alimento. Muy bien. Para la planta. Y este libera otro gas llamado oxígeno ¿a dónde se va el oxígeno? Ah, aquí se repite, ¿cierto? El oxígeno va al aire. Excelente, jóvenes, los felicito. Práctica independiente. Ahora te toca a ti hacer tu trabajo personalizado. Van a dibujar y colorear la mezcla de gases en el aire en la actividad 1 de la página 31. Sí, van a dibujar y colorear cómo es el aire con toda esta mezcla de componentes, muy similar, ¿cierto?, a la leche con chocolate y con azúcar. Luego van a completar el esquema de la actividad 2 de la página 31. También lo vimos en el video. Luego van a completar el esquema con las necesidades de una planta para hacer fotosíntesis en la página 32. Luego van a explicar con sus propias palabras cómo la planta fabrica su propio alimento, esto en la actividad 4 de la página 33, y finalmente van a completar las oraciones de la actividad 5 también de la página 33. Esto está en la práctica guiada. Queridos estudiantes, puedes colocarle pausa al video o si quieres también lo puedes retroceder para completar algunas partes de la página de tu cuadernillo. Y te espero para el resumen final de lo aprendido en esta clase. Excelente, jóvenes, felicito a aquel estudiante, ¿cierto?, que trabajó, puso pausa el video, lo retrocedió y completó su cuadernillo. Vamos al resumen de lo aprendido en esta clase. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas fabrican su propio alimento. ¿Qué elementos necesitan las plantas para realizar fotosíntesis? Las plantas necesitan captar la luz, absorber y transportar el agua, absorber un gas del aire llamado dióxido de carbono y finalmente liberar oxígeno. Veamos este video que está acá al lado. Miren, primero, aquí dice, fíjense, oh, ya siento el poder de la fotosíntesis. No, es solo para plantas y casi bacterias. Oh, sí, los seres humanos no podemos hacer fotosíntesis. Aquí está, es el proceso por el cual las plantas verdes generan su propio alimento. Primero captan la luz del sol. Luego, ¿cierto?, esta energía luminosa se transforma en energía química. También absorbe el dióxido de carbono del aire junto con el agua y los minerales. Esto llega a la hoja y se transforma, ¿cierto?, en este azúcar, en esta savia, que va a ser para todas las plantas para que crezca y se desarrolle. Sí, este alimento no es una pizza ni un sándwich, no, es cierto, es un azúcar que le va a dar a la planta fuerza de crecimiento. Finalmente va a eliminar desde la hoja, ¿cierto?, un oxígeno. ¡Gracias, plantas! ¡Oh, ya siento el poder! No, tú no puedes hacer fotosíntesis, solo para plantas, algunas algas y bacterias. Ah, bien, jóvenes. Resumen y cierre final. Vamos a escribir en el cuaderno de ciencias la unidad 3, las plantas y los recursos, la fecha de hoy, también la clase 7, las hojas y la fotosíntesis, el objetivo de esta clase, que es describir que las hojas necesitan luz, agua y aire para fabricar su propio alimento, y lo que aprendimos en esta clase, que fue que la fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas fabrican su propio alimento, y que las plantas necesitan captar la luz, absorber y transportar agua, absorber un gas del aire llamado dióxido de carbono y finalmente libera, ¿cierto?, este gas importante llamado oxígeno. Todo esto tiene que quedar en una hojita nueva de su cuaderno de ciencias como resumen y le va a servir para estudiar para la prueba que tenemos la próxima semana. Sí, la próxima semana vamos a tener la prueba de esta parte de la unidad, de la clase 1 a la clase 7. Próximo viernes 23, les vamos a dar, ¿cierto?, la prueba de esta clase, de la 1 a 7. Les voy a enviar un correo a sus apoderados explicando lo que consiste primero en la prueba y es el próximo viernes les voy a enviar, ¿cierto?, la prueba en forma digital, en forma formulario, para que la puedan desarrollar. De la clase 1 a la 7. Tienen que estudiarse los resúmenes de la clase 1 a la 7 para la prueba que vamos a tener, ¿cierto?, de las plantas y los recursos el próximo viernes. Así que pongan atención.
No se olviden de enviar las fotografías de las páginas 31, 32 y 33 desarrolladas, más el resumen final del cuaderno, al correo jose.jaramillo@colegiosanjosederenca.cl. Los estudiantes seleccionados para enviar sus tareas son, aquí están los del tercero A y aquí están los del tercero B. Estos estudiantes me tienen que enviar su evidencia de trabajo, las páginas 31, 32 y 33, a mi correo más el resumen final del cuaderno. Queridos estudiantes, el próximo viernes tenemos pruebas y evaluación de las plantas y los recursos, así que pongan atención. En la semana les voy a enviar un correo a su apoderado y el viernes les voy a mandar el link a su correo de su apoderado y también al grupo de WhatsApp para que puedan desarrollar esta prueba solitos. Yo sé que ustedes se van a sacar un 7 en esta prueba. Nos vemos en la próxima clase de Ciencias Naturales. Chao, chao.